Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Frederick Mosquera, presentando su programa favorito de letras, llamado Voces de Hispanoamérica en pantalla. Vamos a hablarles sobre un libro de Mario Vargas Llosa, el ganador del Premio Nobel peruano en el 2010. No me encuentro solo el día de hoy. Se encuentran conmigo Carlos, Luis y por supuesto, tal vez el personaje menos querido por todos, Yoyi el Quetzal. Vamos a hablarles sobre un libro que critica mucho el colonialismo del siglo XIX y también trata de dar una reflexión sobre las contradicciones morales del ser humano. Y también, de hecho, es una biografía del político irlandés Roger Casement. Acompáñanos, va a ser un viaje muy interesante. Vamos a utilizar citas, obviamente, y una que otra locura por ahí para tratar de demostrar nuestro punto. Así que, empecemos. Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Nacido en Arequipa, Perú, en 1936, y ha sido novelista, ensayista, dramaturgo y también una figura destacada en la vida política de su país. En 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura, por lo que la Academia Sueca llamó su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo. Desde sus primeras novelas como La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, ha explorado temas como la violencia, la corrupción, la dictadura y el conflicto entre el individuo y el poder. A lo largo de su obra, ha mezclado realidad y ficción con una gran riqueza técnica. El sueño del Celta, publicado también en 2010, es una de sus obras más políticas. En ella retrata a Roger Casement como un hombre idealista, enfrentado al colonialismo y a sus propias contradicciones. A través de su historia, Vargas Llosa reflexiona sobre la hipocresía de los imperios, la fragilidad del ser humano y el costo de mantenerse fiel a los propios ideales. Además de su obra literaria, Vargas Llosa ha sido una voz influyente en temas de libertad, democracia y derechos humanos. Pero, ¿quién fue Roger Casement? Roger Casement fue una figura compleja y fascinante de comienzos del siglo XX. Nacido en Irlanda en 1864, fue diplomático del Imperio Británico, activista por los derechos humanos y finalmente héroe nacionalista irlandés. Su vida es un ejemplo trágico y poderoso del choque entre los ideales y las estructuras del poder de su tiempo. Su historia fue novelada por Mario Vargas Llosa en El sueño del Celta, que traza el recorrido interior de un hombre que empezó creyendo en la misión civilizadora del imperio y terminó condenado a muerte por rebelarse contra él. Roger Casement se destacó por su denuncia de los horrores cometidos por los colonizadores europeos, en particular en el Congo, bajo el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica. Casement llegó al Congo como cónsul británico en 1895 y pronto se escandalizó por los abusos cometidos por las compañías concesionarias que explotaban caucho y marfil, protegidas por el llamado Estado Libre del Congo, una entidad privada controlada directamente por Leopoldo II. Los métodos empleados incluían mutilaciones, asesinatos masivos, trabajo forzado y toma de rehenes, especialmente mujeres y niños, para forzar a los hombres a recolectar caucho. Vargas Llosa retrata a Casement como un hombre sensible, idealista y profundamente afectado por el dolor humano que presenció. En la novela hay momentos particularmente intensos en los que Casement se enfrenta no solo a la brutalidad de los explotadores, sino también a la indiferencia europea. En teoría, el Congo era un estado independiente, administrado por el rey Leopoldo II de Bélgica, pero en la práctica era un sistema brutal de explotación económica. Las compañías concesionarias obligaban a los nativos a recolectar caucho bajo amenaza de mutilación, tortura o asesinato. Casement viajó durante muchos meses por toda la región, entrevistando víctimas y recogiendo testimonios. Documentó crímenes atroces, niños mutilados por no cumplir las cuotas de caucho, aldeas arrasadas, mujeres secuestradas como rehenes. Este informe sacudió la conciencia europea y fue fundamental para que Leopoldo II perdiera el control personal del Congo en 1908. Vargas Llosa también explora el desarrollo interno del personaje, su transformación desde un funcionario imperial hasta un rebelde anticolonialista. En palabras del autor,
Casement no solo denuncia una barbarie ajena, sino que comienza a ver la raíz del mal en el sistema mismo, en el colonialismo como estructura. En El sueño del Celta, el Congo no solo es solo el primer escenario. Luego Casement se enfrenta a atrocidades similares en Putumayo, en la Amazonía peruana, y termina luchando por la independencia de Irlanda, por lo cual es asesinado de traición en 1916. Y bueno, Luis, por favor, cuéntanos, ¿cuál es la temática del sueño del Celta? El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa aborda como tema principal el conflicto moral entre la justicia y la traición. La novela sigue la vida de Roger Casement, un diplomático británico que al presenciar los abusos coloniales en África y América Latina se convierte en un ferviente defensor de los derechos humanos. Este cambio de postura lo lleva a romper con el Imperio Británico y apoyar la independencia de Irlanda, que es su verdadera patria. Ese giro en su vida lo enfrenta a un dilema profundo: ¿es ser fiel a sus principios o ser leal al poder? Casement elige la justicia y por ello es condenado como traidor. Vargas Llosa construye un personaje complejo, humano, que encarna las tensiones entre el idealismo, deber y pasión. El autor no lo retrata como un héroe perfecto, sino como alguien contradictorio, valiente pero también vulnerable. Además del conflicto central, la novela desarrolla temas secundarios muy potentes como la hipocresía del colonialismo y justifica crímenes en el nombre de la orden y la civilización, la identidad nacional mostrada como causa de persecución en contextos de opresión política, y la culpa sexual, ya que Casement fue condenado por su homosexualidad en una sociedad profunda homofóbica. Una frase lo resume todo: el mayor crimen de Casement no fue querer liberar a Irlanda, fue amar en secreto. En síntesis, El sueño del Celta expone cómo un hombre puede ser condenado no por sus errores, sino por tener conciencia y dignidad, y por atreverse a luchar por una causa justa, aun sabiendo que lo pagará con su vida. Bueno, Carlos, ¿podrías contarnos un poco sobre los aportes estilísticos del sueño del Celta? Aportaciones estilísticas del sueño del Celta, por Mario Vargas Llosa. Narración de dos tiempos. La novela se estructura en dos líneas temporales. La primera, el presente, donde Casement está preso y espera su ejecución. El pasado, que narra sus viajes al Congo y al Putumayo. Esta técnica permite comparar cómo cambia el personaje y cómo sus ideales lo llevan a la ruina. Además de una profundidad psicológica, Vargas Llosa se mete en la mente de Casement. Lo muestra dudando, recordando y sufriendo. Además de que no es un héroe perfecto, sino un ser humano lleno de contradicciones. Además del lenguaje sobrio y elegante que contiene este libro, habla de temas duros como la tortura, la esclavitud y la represión. El autor no es morboso. Usa un lenguaje claro, directo, emotivo y sin exagerar. Eso hace que el horror se sienta más real porque no está adornado. Además de que es una función entre historia y ficción. Vargas Llosa se basó en documentos reales, los informes que Casement escribió sobre el Congo y el Amazonas, además de sus diarios. Pero combina esos textos reales con su imaginación para crear una historia literaria. Así, rompe la frontera entre novela e historia. Como reflexión moral, el estilo no solo cuenta lo que pasó, sino que te hace pensar: ¿vale la pena decir la verdad aunque te cueste la vida? El narrador no responde directamente, pero sí se lo deja implícito para que el propio lector saque sus conclusiones. El libro me hizo pensar mucho, ya que me gustó porque muestra cómo una persona puede cambiar cuando se da cuenta de las injusticias que hay en el mundo. También por lo que más me llamó la atención fue cómo Roger Casement luchó por lo que creía correcto, aunque eso significa perderlo todo para él. El sueño también del Celta me dejó la idea de que defender la verdad no siempre te hace un héroe,
sino que a veces también te convierte en un enemigo de los poderosos. El sueño de Celta me pareció una lectura interesante, porque muestra cómo alguien puede cambiar completamente su forma de ver el mundo. Roger Castleman empezó defendiendo el imperio y terminó luchando contra él. Y eso me llamó mucho la atención. No es una historia feliz ni fácil de leer, pero me gustó cómo te hace pensar sobre la justicia. Y el punto que uno está dispuesto a defender lo que cree. Creo que es de esos libros que te dejan pensando después de terminarlo. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Fue un placer haberlos guiado en este viaje a través de selvas y Irlanda. No lo sé. Por si se lo preguntan, Yogi ya se nos adelantó. No se murió. Él tuvo un casting y se tuvo que ir. Y no nos queda nada más que desearle lo mejor de las suertes. Y con esto llegamos al final del programa. No me queda nada más que decir que esta ha sido la voces de Hispanoamérica en pantalla. Yo soy Pedro, junto con Luis y Carlos. Y esto fue todo. Recuerda, leyendo se llega lejos. Adiós.